y nos enlazamos con Pablo Reina, estamos en las finanzas familiares. Pablo, ¿cómo estás? Difícil la situación que estamos viviendo. Ayer antier escuchaba yo que 3 años para que esto se acabe, más en la cuestión a lo mejor de la enfermedad, de la pandemia. Pero en la cuestión económica veo que muchos sectores están diciendo que la reactivación económica pues se puede dar pronto. ¿Cuál es el tema en todo esto, Pablo? ¿Cómo me afecta a mí que voy al súper, que pago colegiaturas de los niños o la escuela? ¿Cómo me afecta y cómo puedo reactivarme yo también? Bueno, dices algo muy interesante, que es un tema que se va a presentar por lo menos durante los siguientes años y tenemos que también estar contemplando la situación de podernos reactivar de alguna forma a través de la cuestión económica, porque muchas veces el estar aislado, sin trabajar, un ingreso, sin que los comensales salgan a consumir, comprar dentro de los principales centros comerciales, pues genera otro tipo de parálisis. Y en esta etapa pues se está viendo la posibilidad que entremos a una segunda fase, tercera o cuarta fase, dependiendo del incremento de la pandemia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se están perdiendo empleos, que hay empresas que se están declarando en quiebra, que hay mucha incertidumbre? Bueno, esto depende mucho del brote, de cómo vaya creciendo, pero la reactivación tiene que ser paulatina, tiene que ser responsable y cuidando todas las medidas de seguridad, sobre todo en materia de salud. Hemos empezado por lo pronto en algunos sectores hasta en un 20%, cuidando principalmente la sana distancia, cuidando principalmente el no estar en grupos mayores a 10 personas y sobre todo personas diferentes y que no conozcamos, sobre todo para evitar este contagio. Y los datos son muy complicados. Se espera que para este año exista una caída en el crecimiento de 4.9% sobre la economía. Se espera que para el próximo año empiece una reactivación del 5.4%. Los sectores más afectados pues están en materia turística, hotelera, lo que son los hoteles, las aerolíneas, los restaurantes, algunos negocios de servicio que está conformado por la gran mayoría de los pymes. Y se prevé que la recuperación, como tú lo comentas, hasta el 2023. Importante mencionar que el desempleo pues, está jugando un papel muy importante y sin ese desempleo, pues básicamente no estamos generando ingresos para ciertas personas. Por consiguiente, si no tienen ingresos esas personas, pues no pueden consumir, no se puede reactivar la industria y esto genera un círculo vicioso, aunque los pronósticos marcan que a nivel mundial va a haber 300 millones de desempleados. Eso es lo que se está pronosticando. Ahora, el consumo debe ser gradual, hay que empezar prácticamente a entrar a la nueva modalidad, cuidar las distancias, entrar a los centros comerciales con cubrebocas, ir una sola persona. Igual las clases van a tener que ser grupos pequeños, van a tener ciertos días solamente, no van a ser todos los días. Viene la modalidad online, en donde las clases se van a estar tomando. En las cuestiones de las reuniones y juntas pues van a tener que ser también a través de ciertas plataformas. Y aquí lo más importante de la reactivación económica que se va a empezar a dar poco a poco es que se mantenga el poder adquisitivo de compra, sobre todo para las personas. Es muy importante que se inyecten recursos, sobre todo para los micropequeños negocios, y también que las personas que se encuentran desempleadas pues cuenten con algún ingreso o algún seguro contra pérdida de empleo que los pueda mantener para lo que es el consumo, y poco a poco bajo esta balanza pueda empezarse a reactivar, empezar a contratar más personal y empieza la redistribución de la riqueza. Importante mencionar que a partir del 1 de julio viene lo que es el TEMEC, en donde pues viene un costo de oportunidad, sobre todo para acelerar un poquito lo que es la producción mexicana de exportación, y eso pudiera de alguna forma ayudarnos a que los ingresos que se perciban vía exportación, los dólares que están cayendo o que se están mandando hacia nuestro país, ayuden para la generación de más empleos y más distribución, sobre todo de la riqueza. Pablo, algo importante en todo esto es, ¿tú crees que con todo lo que estamos viviendo, la gente, no sé, que está viendo la televisión ahorita, nosotros mismos, ahora tengamos un poquito más el sentido de la prevención, en el sentido de que como ya sucedió esto y a lo mejor nos destanteó nuestra economía, que realmente ahora el ahorro sea una parte importante
de nuestro diario, aunque sea unos pesitos que podamos guardar al final de la quincena. Yo sé que es difícil, pero aunque sea algo, ¿crees que esta situación del coronavirus nos pueda desatar que realmente ahora nos caiga el 20, como se dice coloquialmente, para en un futuro estar prevenidos para otra situación de este tipo? ¿O realmente el ahorro no va a ser parte importante de esta nueva remeto de la economía? Va a ser algo muy importante, Juan Carlos, en el sentido de que hay incertidumbre, la gente contrae su gasto, empieza a guardar, que no sabe qué puede pasar, no sabe si va a requerir medicamentos, si les va o no les va a tocar algún familiar o alguien con la afectación de la pandemia. Entonces, todo esto lo que está generando es una contracción. La gente, al darse cuenta que no tiene el mismo ingreso, no gasta exactamente igual como lo hacía ordinariamente, y esto pues es otra forma también de administrar las finanzas personales. Anteriormente mencionábamos que hay que tener una cultura de ingresos que se tenía. Yo creo que esto se va a disparar un poquito más alto, porque tienen que tener reservas, guardar algo que les permita de alguna forma tener para en caso de alguna emergencia. Las cosas están cambiando totalmente, hay una normatividad muy diferente a la acostumbrada, en donde pues vamos a tener que empezarnos a adaptar todos. Muy bien. Pablo, para finalizar, ¿me podrías dar, no sé, algunos consejos de cómo yo en casa puedo reactivar mi economía? Sí, mira, es muy importante que manejes 5 puntos. Primeramente, que hagas una redistribución de tus ingresos, ajustarlos a la nueva modalidad. Por ejemplo, tener un 20% para el ahorro, no endeudarse más del 20% de los ingresos que se tienen, tomar en cuenta y equilibrar que las prioridades principales es el alimento. Entonces tú puedes destinar hasta un 20-30% también del alimento. La cuestión de ropa, traslados, darle una valoración, evitar, pues tratar de reutilizar lo que ya se tiene, comprar lo que realmente se necesita. Hay que pensar mucho en eso, y las vueltas en automóvil, pues tratar de no usarlo a menos de que sea para alguna situación de emergencia. Y esta programación del nuevo presupuesto tienen que manejarlo en familias. Esto tiene que ser consensado con su pareja, con sus hijos si es necesario, para que sepan hasta dónde pueden ustedes gastar y ser más disciplinados en materia financiera, porque pues la pandemia ahora sí que va para largo, Juan Carlos. Muy bien. Gracias, Pablo. ¿Tipo de cambio rápido? 22.82. Estamos perdiendo la amistad. Gracias, Pablo. Vamos directamente con Gracias. Lucy.